Me gustaría que me acompañaran a Colosenses 1, 13 al 14, que dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Me gustaría leerlo en otra versión que me llamó mucho la atención, que dice: Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Si nos damos cuenta, al leer este versículo, los protagonistas no somos nosotros, porque muchas veces decimos: oh, gloria a Dios, para mí, todo para mí. Pero realmente aquí nos está hablando de Cristo. Cristo es nuestra piedra angular, la cual estamos cimentando nuestra vida, nuestra fe y nuestra esperanza como creyentes. Vemos claro en este versículo que nosotros con nuestras propias fuerzas no hemos logrado nada. Simplemente podemos ver los verbos aquí que son rescató, trasladó, compró y perdonó. ¿Quién? Cristo, no nosotros. Vemos perfectamente que el Dios Todopoderoso, el Dios Creador, fue el primero que dio el primer paso para que nosotros pudiéramos reinar junto con Cristo, siendo perdonados y justificados mediante la fe en Cristo. Si vamos a Juan 5:24, dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, éste tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si vamos al original, la palabra oír no solo significa escuchar. La palabra en el original es shema. ¿Qué significa? Escuchar y obedecer. Es decir, el que oye y obedece mi palabra y crea el que me envió, este tiene vida eterna, porque ha pasado de muerte a vida. El texto aquí nos habla también del reino de su Hijo. Entonces me gustaría que viéramos juntos qué es un reino aquí en la tierra. Cuando hablamos de reino, solemos referirnos a una potencia, a una fuerza, a una fortaleza, en las cuales hay unas características y unas normas determinadas. Cada reino en la tierra es un territorio que tiene su rey, su gobernante, tiene sus leyes y su cultura, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente dos reinos, que está el reino de Dios, que sabemos que es un reino de luz, y hay otro reino que es el reino sin Dios, que es el reino de las tinieblas. En el reino de Dios, el que gobierna es Cristo. Es un reino de luz, de amor, de propósito, de esperanza, vida eterna y libertad. No es una libertad para decir, bueno, yo aquí puedo hacer lo que quiero, sino la libertad que nos da es la libertad del pecado, que es muerte. El reino de Dios es la voluntad de Dios que es permitida en nosotros. Por otro lado, tenemos el reino de las tinieblas, que el que gobierna, ¿quién es? El enemigo. El enemigo, sabemos según la palabra, que es el padre de mentiras, que viene a matar, robar y destruir. En el reino de las tinieblas acabamos siendo esclavos de nuestro pecado y el precio del pecado es muerte. Vemos que el reino de Dios nos trae libertad del pecado y el reino de las tinieblas nos hace esclavos del pecado. Si decidimos vivir conforme a nuestra propia voluntad y no a la de Dios permitida en nosotros, terminaremos alejándonos del reino de Dios y del propósito que Él tiene para nuestras vidas, perteneciendo así al reino de las tinieblas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no existe un término medio. No hay tiempo para escoger. Si no perteneces a uno, es que estás perteneciendo al otro. Y si no perteneces al otro, no perteneces al uno. Es decir, donde Dios está, hay luz, pero donde no está, hay tinieblas. Pertenecemos al reino de la luz, que es vida en Cristo,
o al reino de las tinieblas, que es muerte. Quería dejar claro que no son dos potencias que están peleando una con la otra y a ver quién gana. Sabemos que Cristo, Dios, ya venció a la muerte, Él resucitó. Es decir, el reino de las tinieblas ya está vencido. Aunque Él quiera rugir, demostrar, distraer, ya sabemos que está vencido. El Dios no creado es mucho más poderoso que el enemigo que fue creado. Entonces sabemos que Dios nos rescató del sepulcro, nos sacó de allí. Él fue el que iluminó nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo y pagó el precio de nuestros pecados. Jesús es justo en cumplir con la ley que nosotros nunca podríamos alcanzar. Si no hubiera sido por Jesús, nosotros no nos hubiéramos podido presentar delante de la presencia de Dios. Pero a la vez es misericordioso, porque Él ofreció su propia vida. Es decir, no es que pasó por alto esta ley y dijo, bueno, os perdono. No. Él fue misericordioso, siendo tan poderoso, se humilló, se rebajó, aun siendo inocente, siendo perfecto, siendo santo y justo, sabiendo que nosotros somos imperfectos. Él dio su vida. Y no solo que murió en la cruz, sino que Él resucitó, Él venció a la muerte y hoy reina junto con Dios y nosotros podemos ser parte de ese reino. Él venció al reino de las tinieblas y nos salvó, y eso lo hizo simplemente porque te ama, me ama. Es la gracia que Él nos da. No debemos olvidar que cuál es nuestra condición, que no somos superhéroes, superhumanos, mujeres, hombres. Nosotros delante de Dios somos como el barro. Somos esas ovejas imperfectas que necesitan urgentemente el cuidado y dirección del buen pastor. ¿Y quién es este buen pastor? Es Cristo. Él es el alfarero que cuando realmente tiene un barro que está rendido, es temeroso, se humilla delante de su presencia, confía en su trato, en su forma de moldear, es capaz de transformar este barro sin valor a una vasija preciosa, con mucho valor. Pero no es porque la vasija tenga un valor en sí, sino es que el valor lo tiene las manos que lo transformaron. ¿Y sabes cuál es la voluntad del alfarero para estas vasijas? Es que realmente podamos ser llenos de ese agua de vida que es Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, para que no solo siendo nosotros transformados, sino que otras personas puedan beber de esa agua que es Cristo. Que no nos vean a nosotros, sino que vean al que nos transformó. Me gustaría que pensemos, cada uno de nosotros en este tiempo, si podríamos distinguir a qué reino estamos perteneciendo. Y con esto no me refiero a ser parte de un reino o a lo que sé que es correcto o me gustaría, o asistir a una iglesia, sino lo que realmente nuestra vida está reflejando diariamente. Muchas veces hay momentos que actuamos sin reflejar ni representar a nuestro rey. Esto nos pasa a todos. Yo soy la primera que te dices, creo que hoy no demostré qué reino estoy perteneciendo. Es interesante que la Biblia nos habla de que somos embajadores del reino de los cielos, que en medio de este mundo no somos de este mundo, sino que representamos al reino de Cristo. Entonces el Señor me hablaba y trabajaba en este tiempo y estamos viviendo, creyendo, actuando y decidiendo conforme a ciudadanos del reino de Cristo, ¿o tenemos otro Señor? Sabemos, como hemos escuchado domingos anteriores, solo existen dos caminos, el estrecho y el ancho. Recordamos, no hay término medio. En Mateo 7:13 nos dice, entrar por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces vemos que tenemos que decidir, no solo en lo que pienso, sé que es correcto, sino vivirlo y poder llevarlo a la práctica. Y yo sé que dices, bueno, esto lo sé, pero quería ver juntos hoy cómo podemos pertenecer y permanecer en el reino de la luz. Me gustaría hoy de cómo debemos caminar en este reino, con qué actitud y espíritu. Me gustaría que me acompañarais a Salmo 143:10, que es el versículo que hablaremos hoy y meditaremos. Sabemos que de este versículo podemos sacar mucho, con mucha profundidad, pero me gustaría ir por partes. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Las primeras palabras nos encontramos que dice, enséñame a hacer tu voluntad. Cuando tú y yo comenzamos nuestro caminar con Cristo, nos encontramos con esta primera rendición. Señor, enséñame a hacer tu voluntad y no la mía, la nuestra. La palabra nos enseña que lo que nos aleja de la voluntad de Dios, ¿qué es? El pecado. Entonces debemos vaciarnos de todo lo nuestro, despojarnos de todo lo que nos asedia y de todo lo que nos aleja de Dios. Me rindo. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aquí me llamó la atención la palabra conforméis. En el original, a ver si lo puedo pronunciar, es sustematizo, que se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a las apariencias, amoldando a un modelo o a un diseño. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento únicamente en 1 de Pedro 1:14, donde describe que se conforman a los deseos humanos. Todos aquellos deseos humanos se refiere. Es decir, no os conforméis a este siglo significa no te conformes con los deseos humanos de esta tierra. En Colosenses 3 nos demuestra la palabra de forma más práctica cuáles son estos deseos. Nos encontramos en el versículo 5 que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí nos da una lista súper larga, por si no lo teníamos claro. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí viene ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Hoy en la sociedad se normalizó totalmente esto, pero es contrario al reino de los cielos. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos
y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es decir, como creyentes, hemos dejado el mundo atrás, que la palabra nos lo deja claro, ¿qué es el mundo? Y corremos hacia la cruz y la meta que es Cristo. Dejamos nuestra voluntad por la voluntad de Dios. Y esto en el versículo 1 en Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y quién es el gran ejemplo vivo de rendir su voluntad a la del Padre? Esto, ¿quién nos lo enseñó? Jesús, Cristo. Dice en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el momento que tú pienses que es difícil rendir tu voluntad, te animo a que tú leas esto. El Dios creador, el Dios todopoderoso, que creó el cielo, las galaxias, todo, se humilló. Nos dejó el ejemplo claro y real que es posible. El segundo punto dice, porque tú eres mi Dios. Sabemos que todo reino tiene enemigos, ¿verdad? Lo vemos siempre en las películas y lo sabemos. Continuamente los enemigos que están buscando. Buscan estrategias, puntos débiles, ¿para qué? Conquistar y vencer. Y estuve leyendo un ejemplo que me gustó mucho y es una leyenda, ¿no? Pero me gustó para poder compartirlo y hacerlo de manera más gráfica sobre la muralla china. Dice que la muralla china es una fortificación construida como un complejo defensivo en el norte de China, a fin de poder contener las invasiones de las tribus nómadas. Sabemos que se dividía en diversos tramos y para poder extender este dominio luchaban entre sí. Pues en ese momento, cuenta la leyenda, ¿no?, que era totalmente impenetrable. Tanto por su altura, su grosor, su extensión, ellos estaban totalmente confiados de que era imposible. Podía venir quien fuera, que ellos le daba tiempo de poder vencerlo. Pero resulta que esto ocurrió. Los enemigos encontraron el punto débil y entraron a destruir todo por completo. Entonces ellos se preguntaron, ¿cómo puede ser esto? Si esto era indestructible. Pues resulta que en esta muralla, ¿quiénes están custodiando? Los guardias. Entonces el enemigo, ¿qué hizo? Fue a un sector de la muralla, sobornaron a los guardias, entonces los guardias cedieron, ¿no?, a quien servían y les permitieron entrar sin decir nada. Entonces así le cedieron el paso y le dieron la victoria ¿a quién? Al enemigo. Tú miras, Roxy, ¿por qué compartes esto? Pues esto me acordó a nuestra palabra pastoral. ¿Os recordáis dónde estaba? Eclesiastés 7:7, que dice, la extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. La fortaleza es nuestra fe en Cristo, que es nuestra roca firme. Nada ni nadie puede alejarnos de su voluntad. Así lo dice la Escritura. Todo el que confíe en Él
no será defraudado. Los sabios pueden aferrarse a ella, pero el necio, ¿qué pasa con él? Como dice Proverbios, no la valora y se aleja de ella. Sabemos que la sabiduría no nos salva por sí misma, pero esta es un atributo de Dios. Y dice la palabra que en nosotros la sabiduría comienza con el temor a Dios. Cuando tú y yo tenemos un temor reverente a Dios, es cuando realmente lo hacemos nuestro Señor, nuestro Dios. Estamos en el reino de la luz. Dice Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Domingos atrás nos explicaron que en la palabra corazón en la Biblia no solo se refiere a nuestro órgano del corazón, del cuerpo, sino que se refiere también a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos. Es decir, se refiere a nuestra mente. Es decir, por sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque de él mana la vida. Qué importante es que en este tiempo de tanta información, de tanta distracción, de tanto entretenimiento, que cuidemos nuestra mente. En este tiempo el Señor nos está hablando con urgencia. Cuidémonos de distraernos, de dejarnos llevar por nuestros deseos, de dejarnos sobornar, seducir, confundir por la voz de ¿quién? Del enemigo. Nosotros debemos hacer a Dios nuestro Señor y sobre todas las cosas, en toda situación, decisión, pensamiento, deseo y acto de nuestras vidas. Domingos atrás se nos había explicado que tenemos dos enemigos, que es nuestra carne y el enemigo que es externo. Pero el enemigo simplemente lo que hace es motivar a nuestra carne, es decir, es que en sí no tiene poder al lado de Dios, pero sí que viene como estos soldados a sobornar, decir, bueno, no pasa nada, tú puedes poner un poquito de tu voluntad, ¿qué pasará? Pues es la destrucción, no nos olvidemos, el soborno. Dice Hebreos 2:1-2, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, debemos vivir con un temor reverente de continuo para poder hacer la voluntad de ¿quién? De Dios y ser sabios en vivir la palabra y no necios despreciando el buen consejo. Entonces me gustaría que pensáramos en esta mañana qué voz estamos escuchando. Permite que el Espíritu Santo te pueda hablar y mostrar esas áreas. Si realmente a la hora de decidir, accionar, estamos escuchando nuestros deseos de la carne o realmente estamos interesados por los asuntos del reino. Y lo voy a poner un poquito más práctico. A lo que dedicamos gran parte de nuestro día es lo que realmente hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Cuidado con las voces que estamos escuchando. Debemos permanecer y perseverar en el altar de Dios para conocer perfectamente, con la ayuda del Espíritu Santo, la voz del buen pastor. ¿Para qué? Para que en el momento que vengan esas otras voces a nuestra mente, a nuestro corazón, podamos rápidamente decir, esto no me suena. Lees la palabra y dices, esto no es la voz de mi Padre, la del buen pastor. Y recuerda que aunque te cueste, aunque te duela, sabemos que en la obediencia, ¿sí? Aunque a veces no lo entendamos o pensemos que no es lo más correcto, en la obediencia a Dios, Él se glorificará en nuestra debilidad. Así que cuando vemos nuestras debilidades no es para que nos frustremos, es para que veamos mayor el poder de Dios en nosotros. Recuerda, la voz del enemigo solo viene para sobornarnos, seducirnos y alejarnos de la voluntad del Padre. Cuidémonos en este tiempo lo que vemos, lo que escuchamos y lo que dejamos entrar a nuestro corazón
y a nuestra mente. Estamos viendo las claves para cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Debemos ser humildes, reconocer continuamente nuestra condición y dejar que Él realmente sea nuestro Señor por completo. ¿Qué significa esto? ¿Que sea nuestro Señor en teoría? No, que sea el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros simplemente somos sus siervos, que disfrutamos de su gracia inmerecida. Recordemos que la humildad no se trata de pensar menos de nosotros, sino que se trata de pensar menos en nosotros, que hoy en la sociedad siempre el centro es el hombre, lo que a ti te gusta, lo que te haga sentir bien. Olvídate, si eres parte del reino de Dios, olvídate de ti. Piensa solo en Cristo, en su reino, en su propósito, en su llamado, en el beneficio del reino. Y aquí, en este segundo punto, vemos cómo Jesús nuevamente es el ejemplo claro de este punto. Él y el Padre son uno. Y esto nos lo enseña Juan 14, 10, 11, que dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y vamos al tercer parte del versículo que dice: tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Necesitamos más que urgente en este tiempo ser guiados por este camino de rectitud. La sociedad no nos lo va a enseñar, al contrario, te vas a decir que estás loco, que eso que no vale la pena. ¿Y quién es el que nos guía? Porque por nuestras propias fuerzas sabemos que no, es imposible, porque está en nuestra voluntad. Es el Espíritu Santo que da el querer como el hacer. Sabemos que en la tierra no hubo ni un justo ni santo, solo Cristo lo pudo cumplir. Es el mayor ejemplo en quien podemos ver y decir: uy, este camino pues sí que es el correcto. Habrá muchos caminos. Ayer compartíamos con los jóvenes que habíamos hecho al principio de la reunión un laberinto. Entonces tenía como, 8 entradas y una salida. Entonces veía a todos ahí: sí, este es el camino correcto, el que parece fácil, ¡pum! Se encontraban con un muro que no, este es el correcto, sí. Y de hecho, veíamos con los jóvenes que el que creía que eso era verdad el camino, le decía al otro que no, que calla, que este es el correcto. Es decir, cuando uno piensa que es el correcto, influencias a otros. Pero sabemos, y ellos descubrieron, que había muchos caminos, pero solo uno era el correcto. Ahora, siendo justificados y santificados por Cristo en nuestro corazón, solo debe haber gratitud. El nivel de santidad de un creyente, esta palabra que nos parece, wow, santidad, no se mide por un espiritualismo externo o por grandes oraciones, sino en el tiempo que tarda desde que peca en ir delante de la presencia de Dios para arrepentirse y no volverlo a hacer. Me gustó mucho que el pastor nos había explicado que cuando tú comienzas a caminar con Cristo somos justificados. Cuando fuimos justificados, ¿fuimos santos? No, ¿verdad? Cuando comenzamos a caminar con Cristo, todavía hay muchas cosas que arreglar. La diferencia es que con Cristo, cuando tú te sientas a la mesa de gracia, miras a la cara a Jesús, hablas con Él, dice: ahora sí podemos comenzar a arreglar tu vida. Entonces, la santidad en un creyente simplemente es el resultado de haberse dejado tratar por Dios. Cada día pues te vas a ir santificando más, pero nunca podremos santificarnos solos, porque muchas veces tendemos a decir: bueno, Señor, yo sé que tú estás ahí, espera, que voy a arreglar esto, voy a perdonar a estas personas. No, todavía no estoy preparada para presentarme delante tuya. Y el Señor te dice: ven a mi mesa, siéntate, vamos a hablar. Y uno: no, Señor, pero todavía tengo que arreglar esto. Siéntate. Y
en su gracia inmerecida, juntos es cuando vas a poder arreglar los asuntos de tu vida, ir santificándote hasta que te encuentres con Dios. La clave del caminar cristiano está en la intimidad con Dios, en oración, meditación, lectura y obediencia de su palabra. Allí es el único lugar seguro donde puedo tener una mente sana, una visión clara y un espíritu correcto. El espíritu es el que nos lleva a toda verdad. El camino recto, ¿quién es? Cristo. Y lo vemos en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es establecer su reino. ¿En dónde? En la tierra. Sabemos que cuando hay una verdadera conversión y avivamiento en un corazón, algo ocurre en lo espiritual. El fruto se ve en la persona. No significa que seas simpatizante o te guste la vida cristiana. No. Cuando hay una verdadera conversión, un verdadero avivamiento en un corazón, es cuando esa persona lleva ese avivamiento a su familia. Cuando esa familia, en unidad con otras familias avivadas por el poder del Espíritu Santo, ¿qué es el fruto? Una iglesia avivada por Cristo. Y una iglesia avivada lleva ese fuego ¿a dónde? ¿A su iglesia solo? No, lleva ese avivamiento a las calles, a su barrio, a su trabajo, a su colegio. Lleva salvación, libertad, restauración por la obra de Cristo. Es decir, es el Espíritu Santo moviéndose con total libertad. ¿Debido a qué? ¿A lo fuertes que somos? No, debido a corazones que están rendidos a la voluntad del Padre y temerosos del Dios viviente. La clave no es que seamos perfectos, es decir, que continuamente, aún en nuestros fracasos, vamos a vivir rendidos a la voluntad de Dios y temerosos, obedientes y humillados. No te olvides de esto, porque solos nunca lo podremos alcanzar. Con Cristo sí. Dice Hebreos 12:28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, con esto termino y piénsalo, tú ahí a solas con Dios, de verdad, mira tu corazón, mira tu vida, no tu familia, el que está al lado. Podemos reflexionar, Señor, ¿quién está siendo mi rey cada día? ¿Hemos rendido nuestras vidas realmente al señorío de Cristo? ¿O solo lo estamos haciendo en momentos puntuales o simplemente un culto? Un lunes, un domingo y después al día siguiente se me olvidó porque tengo tantas cosas que digo, bueno, el próxima semana lo intento o en otro momento, después. ¿Qué estamos haciendo? Que realmente juntos como iglesia y como creyentes cada día podamos orar como el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres fiel y una vez más tú nos estás dando la oportunidad de ir a la mesa de gracia, rendirnos completamente porque tú nos has justificado, Señor. Que en este tiempo tú nos puedas dar la valentía de rendirnos totalmente a tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Y Jesús, tú vas a ser el que nos vas a ayudar, el que nos vas a hablar, el que vas a darnos el poder, porque nosotros, por nosotros mismos, es imposible. Pero si tu Espíritu Santo estás en medio de nosotros,
es posible, Señor. Te pido que en esta semana tú nos puedas dirigir, siguiendo profundizando mucho más para realmente ver el fruto y fruto en abundancia. Y juntos como iglesia, poder darte la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén.